Muy bien, hermanos, ahí está el título de nuestra lección, hermanos. Por favor, confirmar si se ve o no se ve la presentación. A ver, alguien que esté viendo la pantalla, le puede dar una lectura al título. Si es que se ve o no se ve, hermanos, a ver, confirme. Dios pelea por ustedes. Gracias, hermana. Ahí está, gracias. Dios pelea por ustedes. Creo que esa es la idea principal de la lección de esta semana. ¿Algún comentario respecto a este título? Dios pelea por ustedes. ¿Qué hemos aprendido esta semana, hermanos? De este tema o de este título del tema, ¿no? Dios pelea por ustedes. ¿Qué estamos poniendo en práctica, pero o vamos a poner en práctica, hermanos? Hermano, Freddy, la pregunta sería, buenos días, hermano, justo. buen día, buen día, buen día. La pregunta sería, Dios peleó aquel tiempo por los israelitas. Ahora pelea ¿cómo? ¿Cómo pelea por nosotros? Esa es la pregunta. Muy bien, gracias, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, esto es lo que tenemos que practicar, ¿no? ¿Cómo está peleando Dios por nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que tener presente. Creo que toda la lección, ¿no? Nos está llevando a que Dios está presente, hermanos. Hay un ejército tremendo de Dios, hermanos, mayor de lo que puede haber en este mundo, ¿no? Si ilustramos así como los guerreros, pues el mejor ejército es pues el ejército de Dios, hermanos. Así que Él está presente, hermanos. Ahí está, hemos visto como Eliseo cuando ora y dice, abre los ojos por decir de nosotros. O sea, es como que Eliseo orara y dijera, ¿no? Abre los ojos de justo o de Celso, ¿no? Para que vea lo que realmente, que Dios está, o que está, Señor, protegiéndonos. Y si abriera nuestros ojos, hermanos, Dios abriera nuestros ojos, veríamos pues los ángeles que nos están rodeando, nos están cuidando, hermanos. Nos están cuidando, Dios mismo está cuidándonos. Entonces recién de repente no diríamos, uy, mira, no sabía, es que no veía. Pero eso es la lección, hermanos, ¿no? Tener eso presente, esto, hermanos, donde estemos pasando lo que estemos pasando, estemos pasando pruebas, dificultades, pero Dios está presente, está allí. Pues no, frente a la incógnita, ¿no? ¿Y dónde está Dios? ¿Cómo está Dios? Estoy pasando esto, con dificultad. A veces uno puede dudar, ¿no? Pero no deberíamos dudar. La lección dice que Dios está con nosotros y Dios está peleando por nosotros, porque Satanás quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere que nos perdamos. Él está, no es el enemigo, no está atacando. Dios permite, sí, que actúe, pero el Señor está presente. Entonces, la lección está enseñándonos eso en nuestra vida, ¿no? Que Dios está peleando por nosotros, así como lo hizo eh, en el pasado con el pueblo de Israel, hoy también por la iglesia, Dios está peleando. Gracias, hermano Celso. Entonces, esa pregunta nos hace reflexionar, ¿no? Eh, No sé, ustedes también pueden participar, hermanos, y hacer más preguntas, ¿no? Y si no, Hermano vamos a Justo, dar, por favor, hermana, lo pueda que tenemos que participar. tener presente, es cierto, sí, Dios pelea por nosotros, pero recordar que esta batalla, esta lucha, esta pelea que el Señor tiene, no es una batalla como en ese tiempo, ¿cierto? Era una batalla física donde era una guerra contra otras naciones. La batalla que libramos en este momento es una batalla espiritual y Dios nos puede ayudar a vencer, ¿cierto? A través de su Santo Espíritu y, eh, o sea, no olvidar eso también, que estamos en este conflicto y tenemos que tomar parte por uno de los dos lados, ¿cierto? Pero sabemos a ciencia cierta de que Dios es quien nos da la victoria
y debemos saber de qué lado estamos. No hay términos medios para este conflicto. Muy bien, hermana, gracias por su participación. Sí, pues que interesante, ¿no? Lo que dice la hermana, tenemos que saber nosotros de qué parte estamos también, pues, ¿no? Pues, si Dios está con nosotros, decimos, ¿qué va a pasar si nosotros no estamos con Él? Pues, ¿no? Sería una contradicción, ¿no? Que Dios esté con nosotros y nosotros no estemos con Dios. Eso no sucedería, ¿no? Necesariamente se supone que la iglesia, nosotros, estamos con Dios, ¿no? Estamos con Dios. Hemos entregado nuestra vida y de repente en la batalla es donde suceden, ¿no? Así temores, ¿no es cierto? Clamores. Pero como somos de Él, somos sus hijos, entonces eso debemos tener presente, ¿no? Que somos pues sus hijos de Dios. Nos hemos entregado a Él. De hecho, Él está con nosotros. A no ser que nosotros estemos con el pecado. Entonces, si estuviéramos con el pecado, pues significa que estamos con el enemigo. Somos hijos de Dios, pero que estamos adulterando, fornicando, prostituyéndonos, siendo hijos. Fíjese. Así como la iglesia cristiana se prostituye con tradiciones, costumbres, idolatría, tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí sí, hermanos, Dios es justo, estamos estudiando eso. Y la condena para el pecado es la destrucción total. Por más hijos que seamos, si estamos albergando algún pecado, entonces vamos a ser consumistas. Tampoco Dios va a poder ayudarnos, ¿no? Es muy bueno distinguir lo que dice nuestra hermana, si estamos con Dios o no estamos. Que nos cuesta, hermanos, dejar el pecado, confesar nuestro pecado, decirle, Señor, este es mi pecado. No decirlo o al pastor, al hermano, hermano, de frente, dile a Dios. No necesitamos decir a las personas, ¿no? No es Dios, ¿no? A quien tenemos que confesar nuestro pecado. Bien, gracias, hermana. Es importante entonces saber de qué parte estamos. Muy bien, participen, pregunten, comenten, hermanos. La lección de esta semana hemos estudiado ya y ahora estamos haciendo las aplicaciones o un resumen de lo que hemos podido aprender. Y sobre todo hay que aplicarlo a nuestras vidas, hermanos, ¿no? Hay que aplicar a nuestra vida. Entonces, esta lección nos está indicando de que Dios está presente con nosotros. Así que vamos con toda esa confianza y esa fe, pues, hermanos, ¿no? Hermano Debemos ir a. Justo, disculpe. Sí, por favor, Sí, participe. ayer, bueno, hablábamos y decía nuestra hermana Logria que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, lejos de cualquier duda que podamos tener acerca de por qué Dios actúa de una u otra forma, es que Dios es un Dios misericordioso. Dios es amor, Dios es bueno. Él jamás va a querer destruir a alguien porque sí. O sea, Él dice que el pueblo de Israel no era el mejor de los pueblos, o sea, no se crean ustedes que eran lo mejor, que por eso yo estoy de parte de ustedes. El Señor no es que Él destruyó a diestra y siniestra porque se le dio la gana y se le antojó. Él ama a sus criaturas. Él no quiere la muerte del pecador, pero quiere que se arrepienta. Entonces, todos estos pueblos que fueron destruidos hasta la raíz, fueron destruidos porque ellos no quisieron arrepentirse, porque ellos, incluso sabiendo de que Dios era el que luchaba por el pueblo de Israel, ellos quisieron enfrentarlo. Recordar que en Génesis ya a Abraham se le decía que se le iba a entregar esa tierra, pero que todavía no habían llegado al colmo de su maldad. Entonces pasaron 400 años donde el pueblo de Israel estuvo allí en Egipto para que estos pueblos pudieran convertirse, pero cada vez el pecado de ellos fue a más y cometían cosas horrorosas, horribles. Entonces, aún sabiendo que este pueblo se acercaba a ellos, ellos quisieron enfrentarlo, atacarlo, sabiendo que Dios luchaba por ellos. Recordar lo que dice Rahab, ¿cierto? El corazón de la nación se ha paralizado por el temor, ¿cierto? Porque sabían que Dios les había entregado esas tierras. Literalmente ellos lo sabían.
Entonces, qué terrible, hermanos, es dar cierto, ¿cómo era que decía Pablo? Coces contra el aguijón, ¿cierto? Porque ocurren esas cosas que lamentablemente tuvimos que ver. muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, el ser humano, en sí, en pocas palabras diríamos, lo único que tiene que hacer el ser humano, hermanos, es volverse a Dios. Nada más que volverse a Dios. O sea, la mirada que tenemos en nosotros o en el mundo, que se vuelva a Dios, ¿no? Es volverse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador, es el juez de jueces, es el todo, ¿no? Es el único también, ¿no? Entonces, nos hemos separado de Dios por el pecado, hermanos, pues se ha abierto un abismo. Entonces, el ser humano, para volverse a Dios, de hecho, lo que tiene que hacer es, hay un puente, ¿no? Que ha abierto en ese abismo, es Jesús, es el camino para volverse, ¿no? Entonces, el hecho de que uno acepta a Jesús, entonces hace de que realmente, pues, como el hombre es pecador, somos pecadores, Jesús es el que nos puede perdonar nuestro pecado, ¿no? Y así nos volvemos a Dios a través de Jesús. Nada más, hermanos, eso es todo, ¿no? Simplemente volverse a Dios, decir, Señor, aquí estoy, yo soy un pecador, perdóname, Jesús ha derramado su sangre por mí y ya está, ¿no? Sinceramente hacerlo eso y ya está, eso es todo. ¿Qué más se tiene que hacer más? Lo demás es consecuencia, obedecer todo, ¿no? Amar a Dios es una consecuencia de estar con Dios. Eso es automático, eso sucede de una forma automática cuando uno está con Dios, ¿no? El Espíritu está, somos sus hijos, y entonces Él capacita y todo transforma también. Eso es algo muy sencillo, ¿no? Sencillo, hermanos, ¿no? Mirar los ojos a Dios. Eso es todo lo que tiene que hacer, creer en el Señor, nada más. Lo demás, hermanos, es consecuencia de estar con Dios, ¿no? La obediencia y tantas cosas. Bueno, entonces ahí está, hermanos, entender eso, ¿no? Porque a veces uno se complica la vida, ¿no? Pensando ahora cómo voy a hacer esto, cómo guardar el sábado, cómo voy a dejar de comer esto, aquello, cómo voy a obedecer y tantas cosas. A eso uno se pone a pensar en eso y eso es imposible, pues para el hombre es estando lejos de Dios es imposible obedecer, estando lejos de Dios es imposible hacer cualquier cosa, ¿no? Por eso dice, yo soy el árbol y ustedes son las ramas del árbol, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ¿no? Separados de mí, pues no pueden hacer nada, nada, no pueden obedecer esto, hacer aquello, no pueden, pues, no van, es imposible. Entonces, lo único que tenemos que hacer es volvernos a Dios, estar unidos a Él. Y si estamos unidos a Él, entonces el árbol da pues su alimento a la rama y da frutos buenos. O sea, el fruto sería la obediencia. O sea, separados del Señor, la rama pues se va a morir, se va a secar, no va a poder dar fruto. Pero si la rama está unido, se ha vuelto al tronco y nosotros somos ramas injertadas en el tronco, ¿no? Del pueblo de Dios. Entonces automáticamente da fruto. No es un esfuerzo nuestro tampoco, sino es un producto del Espíritu Santo, ¿no? Es algo automático. Uno no tiene que esforzarse, ¿no? Para guardar sábado, para obedecer los mandamientos, no, sino el esfuerzo debe estar en volverse a Dios, nada más, en estar juntos. Y ya el Señor no opera en nosotros a través del Espíritu Santo para hacer las cosas. No sé, hay que tratar de entender eso, hermanos. A veces nos complicamos y claro, humanamente va a ser imposible a cualquier ser humano no realmente encontrar, pues no, lo que Dios quiere de nosotros, esa vida, ¿no? De paz, ¿no? De felicidad en medio de una guerra, de conflictos. Bueno, participen, hermanos, gracias por vuestra participación que nos hace reflexionar, hermanos, pues no, respecto a lo que esté pasando y a lo que la lección dice en esta semana. Bueno, ¿qué dice aquí el folleto Escuela Sabática, hermanos? Hoy día es viernes 31 de octubre.
Y el título, hermanos, para hoy día dice, para estudiar y meditar. Así es la conclusión, pues, de la lección de esta semana. Y hay un comentario importante, hermanos, como resumen de nuestra lección, y hay un examen que tenemos que dar. A ver, vamos a ver, hermanos, el comentario en primer lugar. Nos sugiere primero leer el libro Patriarcas y Profetas y el título del capítulo que hay que leer, La caída de Jericó. Pues ahí hay comentarios y aquí hay una porción de sus comentarios, hermanos. Entonces, ¿qué dice el comentario? Dice, como en el caso, hermanos, de todo contenido bíblico, ¿no? En el caso de todo contenido bíblico, estamos estudiando, hermanos, el libro de Josué, ¿no? Y ahí está el contenido bíblico, pues estamos leyendo la Biblia, ¿no? Lo que dice. Entonces, para estudiar uno y otro pasaje, hermanos, ahora estamos estudiando de las guerras así que hubo. Entonces, para estudiar todo contenido bíblico, dice aquí, conocer el contexto y los antecedentes de algo resulta crucial. O sea, es crucial, es cuestión de vida o muerte, por decir, ¿no? Crucial es que cuando estudiamos cualquier pasaje bíblico debemos saber el contexto. O sea, es decir, si leo un versículo, debo leer también lo que está arriba, los textos que está arriba y está abajo. ¿De qué está hablando? ¿En qué contexto está, no? O sea, ¿de qué tiempo? Todo tengo que saber, ¿no? ¿Qué acontecía en ese tiempo? Ese contexto tengo que saber, conocer. Y los antecedentes también, ¿no? ¿Cómo fue esto, aquello? Bueno, eso es importante, hermanos, saber, porque hoy en día no está habiendo guerra, no es que Dios está dirigiendo aquí, diríamos, ¿no? La iglesia en el sentido de que de un reino, por ejemplo, acá, no es que el Perú, digamos, no, el Perú o Andahuaylas, ese Andahuaylas, digamos, donde yo estoy ahorita, que Dios su pueblo es Andahuaylas y está dirigiendo Andahuaylas y de repente se está enfrentando con Abancay y todo en lucha de repente, y Dios está acá como el alcalde, no sé, el que dirige este pueblo en una guerra, ¿no? De tal manera que es el pueblo, bueno, no, antes era así, Dios está así. De esta tierra, el rey, el que lidera el pueblo, es así como una nación. Por eso habían las guerras. Pero ahora, no, hermanos, no es así, pues no es. La iglesia sí está dirigiendo, ¿no? Espiritualmente, hermanos, pero no como un pueblo literal, pues, hermanos. No hay un pueblo así físico, ni el pueblo de Israel que está allá, ese apartado está desechado por Dios, ese pueblo de Israel, que era literalmente ese pueblo de Dios, así, ese mismo pueblo literal era su pueblo, pues. Pero ahora no, pues ese pueblo está desechado por Dios, no como pueblo, ¿no? Entonces ahora la iglesia es el pueblo de Dios, pero es espiritual, en este caso Dios está dirigiendo a la iglesia, pues. Bueno, entonces hermanos, como dice aquí, esto es crucial, hermanos, ¿no? Saber que este contexto que estoy hablando, si antes había guerras, ahora no estamos así en guerras, no podemos la iglesia armarnos con y después pelearnos contra otro grupo religioso o con los que no creen en Jesucristo, matarlos. No, pues ya estamos en la iglesia, está bien, Dios dirige la iglesia, pero de forma espiritual. En ese tiempo sí estoy haciendo la distinción del contexto, hermanos, ¿no? Pero se puede aplicar todo ello, ¿no? De las guerras y todo a nosotros también. ¿Dónde está nuestra guerra de nosotros ahora en este tiempo, ¿no? Si antes era así, ¿no? Con armas, ¿no es cierto? Espadas. Entonces, pues ahora, ¿cómo es la guerra, pues, hermano? Según hemos visto, hermanos, el conflicto cósmico, y este conflicto no ha sido solamente, pues, ahí con Israel, con los cananeos, no, no, el conflicto cósmico, hermanos, esto surge pues desde el cielo, ¿no es cierto, hermanos? Ahí ha surgido la guerra, hermanos. ¿Ah? Y después se ha trasladado a esta tierra, pues la guerra, hermanos, ¿no? Entonces ahí está el conflicto cósmico. Ahora, y la figura también de Dios como juez, hermanos. Ahora, Dios, ahora estamos estudiando esta semana que Dios es juez, ¿no es cierto? Entonces,
Esto es crucial, esto es importante saber, ¿no? Cómo que Dios es juez, ¿no? Porque Él es juez. Entonces, esas cosas tenemos. Esto es crucial, dice, para entender, pues, ¿no, hermanos? Las guerras libradas por el pueblo de Dios contra los cananeos. Ahí está, hermanos. El comentario. Hay otro comentario, dice aquí. Dios es lento para la ira. La Biblia dice así. Dios es lento para la ira. Hermano, tú puedes de repente robar y Dios no va a decir, ya en este instante lo mato, mi hijo ha robado. No, no, hermano, no. Y como dice la Biblia, nosotros que creemos en Dios, que es el dueño de todo, y el Señor dice, la 10ª parte es de mí, me pertenece. El que cree en Dios de verdad, entonces dice, ah, bueno, Dios dice eso, es el dueño. Creo que Dios es el dueño. Si yo creo realmente, pues le devuelvo, pero no le devuelvo, entonces estoy robando, pues soy ladrón, ¿no? Entonces Dios por eso no me va, no me mata, no me dice, ya, mueres aquí, te condeno, ya. Dios de repente ve, ¿no es cierto?, que no entiendo lo que es el diezmo, en qué consiste, de repente todavía ignoro, no conozco bien todo eso, ¿no? Entonces Dios tiene paciencia, ¿no? Entonces vamos aprendiendo y tantas cosas para salir de todos los pecados que hay en este mundo, ¿no? Entonces, eh, hermanos, Dios es lento para la ira, pues lento para la ira. Uno puede estar, ¿no?, a pesar como hijos de Dios, así como el hijo pródigo se apartó, se fue, nos deja en libertad, como hijos, ¿ah? Y nosotros ahí estamos de repente, nos metemos de repente en qué cosa, en el pecado, en la mentira, en el robo, en el adulterio, no sé en qué cosa, en los pecados que hay, ¿no? Entonces, eres hijo de Dios, pero te has apartado de Dios y estás así como hijo de Dios, estás ahí en el pecado. Uno está practicando el pecado, ¿no? Entonces, no nos castiga, pues, hermanos, inmediata. El hijo pródigo, por ejemplo, ahí está. Entonces, los golpes de la vida le hacen reflexionar y recapacitar para volver ante el Padre. Eso es lo que nos pasa. Como hijos, Dios nos deja en libertad, está bien, ya quieres robar, quieres mentir, siendo hijos de Dios, ¿ah? Nos deja en libertad. Entonces, y cuando recién nos vienen las consecuencias de las malas decisiones que tomamos, dice, Dios mío, ayúdame, perdóname. Y Dios nos acepta, ¿no? Si volvemos ya tomando conciencia, ¿no?, de que realmente no debo hacer estas cosas, no debo desobedecer. Entonces, es lento para la ira, hermanos. Eso la Biblia lo dice y también lo sabemos por experiencia y creo que tú también seguramente sabes eso, o hay que comprender. Dio un tiempo, pues, hermanos, de gracia, un tiempo de gracia, o sea, esa misericordia de Dios, ¿no? Tiempo de gracia, ¿no? Claro, hasta que uno de repente, hay un límite, pues, ¿no? En esta misericordia, en este tiempo de gracia, ¿no es cierto? Hay un tiempo. Y así, hermanos, ¿no? Dio un tiempo de gracia, pues, a estas naciones, también a la gente de esta tierra, a las naciones impías que nada que ver con Dios, como los cananeos, ¿no? Para que pudieran llegar, pues, o sea, da el tiempo de gracia para, ¿qué es lo que se propone Dios? Que nos volvamos a Él como familia, el Padre y nosotros hijos, para familiarizarnos, ¿no?, con Él como nuestro Padre ver, pues, nuestro Padre y como siempre el Hijo transmite, pues, el carácter del Padre. Los hijos muestran el carácter del Padre, ¿no? O de con quién están relacionados, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es el tiempo de gracia, ¿no? El tiempo de gracia para familiarizarnos con Él y su carácter. De acuerdo con la luz dada, fue pues su condenación también. Los cananeos se les da luz, pero ellos no quieren la luz, pues, porque rehusaron pues recibir la luz y eligieron sus propios caminos, hermanos, antes que los caminos de Dios. En este caso, no. Una persona, entonces, tiene ahí, por una parte, la luz y por otra parte, pues, está la oscuridad. Entonces, la luz vino a este mundo, pues, hermanos, ¿no? Como vamos a ver el Evangelio, hermanos, ¿qué es, hermanos? El Evangelio es de que Jesús dice, o Dios dice, ¿no?
De tal manera yo les amo, de tal manera, o sea, les amo tanto, o sea, de una forma infinita, diría, ¿no? O sea, indescriptible, yo les amo, que he dado a mi hijo unigénito, he enviado a mi hijo unigénito para que ustedes no mueran y sean salvos, ¿no? Entonces, y todo aquel que cree en mi hijo Jesucristo tiene vida eterna. Pero, hermanos, dice también, y si no creen en mi Hijo Jesús, que Él es la luz, pues, hermanos, ¿no? Entonces la gente dice, no, yo quiero vivir en mis tradiciones y costumbres, o sea, en la oscuridad quiero vivir. Está bien, entonces ya tienes la muerte, ¿no? Tú mismo estás eligiendo la muerte, ya estás condenado para la muerte eterna. O sea, uno se está condenando, ¿no? Aunque Dios con su paciencia que tiene, él espera, ¿no? Espera de repente, ¿por qué en un determinado momento alguien de repente no elige a Dios? De repente habrán cosas, ¿no? ¿Por qué? De repente falta de conocimiento, no sé. Pero Dios da un tiempo de gracia. Pero cuando la decisión está firme, hermanos, entonces al final Dios va a dar lo que ha elegido el hombre. Si uno ha querido la vida eterna, vida eterna. Si uno ha querido la muerte eterna, entonces la muerte eterna también. Eso es importante, hermanos. No, como dice Dios, yo les doy testimonio de que, el que tiene a mi Hijo Jesucristo tiene vida eterna. Así dice la Biblia. El que tiene a mi Hijo Jesucristo tiene la vida eterna. Pero el que no tiene a mi Hijo tiene la muerte eterna. Así dice la Biblia, la muerte eterna. Entonces la clave está en estar con Jesús. Él es la solución para nuestros problemas, pues hermanos, del pecado, de todo, ¿no? De la muerte, de todo. Él es la solución. Bueno, por eso dice aquí, estos cananeos rehusaron pues recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no, no desposeyó inmediatamente a los cananeos. Y hemos visto que algo de 400 años les ha dado a todo ese pueblo, ¿no? Para que realmente pues ellos pudieran volverse a Dios, pues no, pero no, pues ellos han rechazado, han preferido sus tradiciones y cosas, como hoy en día, hermanos, el mundo religioso también cristiano que está en el paganismo, en la Babilonia, hermanos, prefiere ir en sus tradiciones y costumbres. No, esto de mi papá ya he aprendido, esto. Prefiere lo que su papá le ha enseñado. ¿Qué es su papá, su salvador? ¿Qué es? O que tal persona, no sé qué líder religioso nace. Entonces, se quedan en eso, pues así los cananeos se han perdido. Hoy en día también, ¿no? La humanidad se pierde porque el hombre elige y elige pues sus propias ideas, su pensamiento, su filosofía, su tradición y su costumbre. No se había, dice aquí, colmado todavía, dice, la iniquidad de los amorreos o cananeos, ¿no? Debido a su iniquidad, hermanos, gradualmente se estaban colocando en el punto en que no podría actuar más la tolerancia de Dios. Es como un punto de quiebre, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, ya llegan a ese punto, como la Biblia habla, ¿no? Del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es el punto, pues, ¿no? De quiebre, diríamos, ¿no? Si uno peca contra el Espíritu Santo, ya, pues, ya se ha condenado completamente. ¿Cómo es ese punto de quiebre, hermanos? Es que no quiere, pues, no quiere, es terco, duro, dice, no, no quiero, pues, no quiero la salvación, prefiero morir, prefiero que sea condenado. Entonces estoy eligiendo la condenación, dice pues la gente, ¿no? Entonces no quiero, yo quiero seguir aquí en mis costumbres, tradiciones, todo esto, pues. Entonces elige pues hermanos, ahí está el punto de quiebre, entonces se le puede estar, uno puede estar dentro de la iglesia, podemos estar dentro de esta sala, ¿no? Y estamos escuchando que nos está llamando la atención, deje ese pecado, entonces ya ni somos insensibles, ni siquiera nos damos cuenta ya. Entra una oreja, sale la otra oreja. No queremos dejar, pues, pero estamos acá en la sala, ¿no? Y entonces, pues, al final, este pecadito que no lo he acariciado y lo he mantenido, eso, cuando venga el Señor va a destruir ese pecadito. Pero como está el pecadito con nosotros, hermanos, pues nos va a destruir a nosotros también a consecuencia de ese pecadito.
Entonces, debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el punto en el que no podría actuar más la tolerancia de Dios, la paciencia de Dios. Y serían pues exterminados, hermanos. En ese contexto estamos, hermanos. Hasta que no se llegara a este punto y se colmara pues su iniquidad, se pospondría pues no la venganza de Dios, o sea, el juicio de Dios. Todas las naciones tuvieron pues un periodo de tiempo de gracia. Así es, hermanos. Todas las naciones tuvieron pues un periodo de tiempo de gracia. Incluso todo este mundo tuvo un tiempo de gracia en tiempos pasados, el tiempo antediluviano, donde solamente una familia se salvó y todo fue destruido. Y si uno mira cualquier parte del mundo y va a encontrar las evidencias de que ha habido un diluvio. Todo lugar ha sido una laguna, todo valle ha sido una laguna. Cualquier lugar que tú vayas ha sido una laguna, porque ha sido inundado pues la tierra. Cualquier lugar que tú vayas. Todo ha sido desordenado, este mundo, ¿no? Que Dios ha creado, ¿no? Perfecto, pero ha sido desordenado a consecuencia del pecado. Entonces, eh, hay un tiempo de gracia, pues, y los antediluvianos llegó su punto de quiebre, ¿no? Ahí, y fueron condenados, juzgados por el juez, ¿no? Que es Dios. Y así, los de Sodoma y Gomorra también, ¿no? Llegó su punto de quiebre y fueron condenados, consumidos con el fuego, ¿no? El fuego ahí los quemó completamente, pues, hermanos, ¿no? A excepción de Lot y sus hijas, ¿no? Y bueno, entonces todo pueblo y todo ello, hermanos, ¿no? Constantemente vemos también, ¿no? Que suceden cosas y les llega, pues también llega. Y va a llegar también, hermanos, también así, como le llegó a Egipto las plagas, también a este mundo va a llegar las 7 últimas plagas que están descritas en la Biblia, pues en las profecías, en el Apocalipsis, hermanos, ¿no? Entonces, eso es el juicio también de Dios. Ya, pues la gente ha decidido, ya terminó el tiempo de gracia y vienen las plagas, pues, ¿no? Y hay una diferencia entre los que han creído en el Señor y los que no han creído, pues, en el Señor Jesucristo. Las que invalidaron la ley de Dios, hermanos, aquí dice, se hundieron ¿en dónde? Más y más los que invalidan la ley de Dios es así, se hunden más y más en la impiedad. No, es así, pues, no, hermano. Los hijos heredaron pues el espíritu rebelde de sus padres. ¿Es así o no es así, hermanos? Pues aquí la clave son los padres también, pues, ¿no? A veces queremos que los hijos se salven, pero ¿cómo se van a salvar si yo como padre, digamos, doy un mal ejemplo de cristiano? Entonces, lo que ese mal ejemplo que doy de cristiano, pues el hijo también va a seguir lo mismo, el nieto va a seguir lo mismo, y se van a perder pues, generación por generación. Entonces, el espíritu rebelde, entonces, los hijos toman el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos, ¿no? O sea, empeora cada vez peor, 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 peor. Hasta que los alcanzó, pues, hermanos, la ira de Dios. Esto con los cananeos. El castigo no fue menor por haber sido postergado. Cuando el castigo es el mismo, pues, el juicio de Dios. Bueno, esos son los comentarios, hermanos, respecto al tema que hemos estudiado esta semana, ¿no? Comenten, pregunten, pero aquí está el examen, hermanos. El examen, a ver, hermanos, me gustaría como profesor, yo diría, ¿no? Entonces elijo, ¿no? A un hermano, por decir, hermana Belea, hermano Bercelay, Berta, a ver, pregunta en la clase, pues uno hace, ¿no? A ver, usted joven, usted señorita, ¿no? A ver, conteste esta pregunta. ¿Qué implica el hecho de que Dios sea nuestro juez y el juez supremo del universo? ¿Qué implica? O sea, ¿qué significa para ti el hecho de que Dios sea nuestro juez? A ver, y que sea juez supremo del universo. Contesta, hermano, a ver, alguien de ustedes, prenda su micro y conteste, hermano o hermana, a ver, hermano, el Hermano hecho de justo. que Dios es juez supremo, a ver, hermana Mónica, a ver, conteste, Dios Bueno, es lo juez supremo. principal es tener en cuenta de que menos mal que Dios es nuestro juez y no una persona, no un mortal, porque Dios es un Dios justo. Él es misericordioso.
Él, Él ha tenido paciencia con nosotros, ¿cierto? Pero vemos como Él mismo se dio para salvación nuestra también. O sea, Él también nos salva. O sea, eh, vemos como en la cruz la misericordia y la justicia se encuentran, porque Dios no es que nos quiera destruir, Él quiere salvarnos. Entonces, saber que contamos con este juez amoroso que quiere salvarnos, nos da la tranquilidad y la certeza, ¿cierto?, de que nuestro juicio va a ser un juicio justo. Excelente, excelente, hermana Mónica. Muy bien, hermanos. ¿Qué sería si nosotros vamos a un juez de esta tierra, hermanos, para que nos juzgue un juez de esta tierra? Hermanos, hasta el mejor juez de esta tierra, hermanos, se puede equivocar. Puede tener buenas intenciones y todo un juez, hermanos. Pero, hermanos, hoy en día en esta tierra, pues, empezando por las leyes, porque el juez se va a guiarse por las leyes, y las leyes no son justas muchas veces, hermanos. Las- Entonces, a veces las leyes van a amparar al que está, al que es malo, y al que es bueno lo va a condenar. Por eso el juez, de repente, ¿no? Que se guía, por supuesto, por las leyes, ¿no? Eh, entonces, este juez, y de acuerdo a las leyes que hay en la tierra, hermanos, no son perfectas esas leyes, entonces, pues, no va a ser el juez. ¿Cuánta gente está en las cárceles? Inocentes están en la cárcel. Como el hermano David nos hablaba de Samuel. Injustamente estaba ahí en la cárcel. Y hemos orado, ¿sí o no, hermanos? Señores, tú sabes que tu hijo Samuel está ahí injustamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sácalo. Y lo ha sacado, pues, y ahí está afuera. Pero ahora, ¿qué hará? Pues el hermano está libre, es libre. Si quiere, puede creer en Jesús. Si quiere, no también. Pero Dios ha escuchado nuestra oración y lo ha sacado. Bueno, eso es un asunto de cada uno, ¿no? Que toma su decisión. Nos puede hacer milagros en nuestra vida, pero a ver si le seguimos o no le seguimos también, ya es un asunto de cada uno, pues, hermanos, ¿no? Así que, hermanos, miren, la hermana Mónica nos está haciendo dar cuenta. Ay, qué bueno es que Dios sea nuestro juez. Él nos conoce perfectamente y Él sí nos puede juzgar con justicia, realmente. A Él no se le va a pasar nada. No se parcializa por nada, hermanos. Entonces, Él justamente, porque lo que estudiamos toda la Biblia sabemos que Dios es justo, pues lo ha demostrado. El diablo le ha cuestionado que no es justo, pero Dios sí ha demostrado porque ha pagado por nuestro pecado para salvarnos. No es que simplemente porque le ha gustado a una persona y lo salva a esa persona. No, esa persona se ha acogido, ¿no? Ha aceptado a Jesucristo que ha pagado por su pecado, entonces con justicia está pagado su pecado. Pues si tú te salvas es porque tu pecado se ha pagado, pues aunque tú no lo has pagado, pero el Señor Jesucristo se ha puesto en tu lugar. Es por eso nuestro hermano mayor que ha pagado, pues, y con justicia, pues tú lo has confesado, que de repente y aceptas a Jesús, y entonces con justicia eres salvo, pues. Y si no aceptas a Jesús, no quieres confesar tu pecado, pues entonces también este juez justo que es Dios, que no se le escapa nada, hermanos, no importa seas quien seas, no seas pastor de la iglesia, sea en lo máximo, sea lo que sea, ¿no, hermanos? Te condena, pues, hermanos, ¿no? La muerte eterna. ¿Quién era Lucifer? Era el ángel perfecto, sabio, inteligente, lo mejor que Dios ha creado en el cielo, que estaba junto con Dios, con también su hijo. Pero él se ha levantado en contra y ahora está condenado, ya pues este Lucifer, ¿no? Este ángel de luz. Y va a ir pues al lago de fuego y azufre, se le ha preparado para eso. Entonces Dios, como juez, pues es imparcial. Eso, qué bien, hermana, ¿no? Que nuestro Dios pues sea nuestro juez. Él nos va a juzgar. Conoce lo más íntimo de nuestro ser, hermanos. ¿Por qué ese hecho es fundamental para el Evangelio y para nuestra salvación? O sea, otra pregunta, ¿no? ¿Por qué ese hecho de que Dios es el juez supremo, ¿no es cierto? Es fundamental, Bueno, fundamental justo el Evangelio. Ahora, pues si pueden contestar las preguntas, hermanos, para para la avanzar. primera Sí. pregunta, hermano, ¿por qué es importante para nosotros, es trascendental entender de que Dios es nuestro juez? Primeramente quiero saludar a todos.
Cuando a uno le pasa cosas, cuando tú lo vives, la justicia de este mundo, entonces puedes hablar con experiencia, ¿no? Yo venía de Chile para Lima. Estaba viniendo solo, no estaba viniendo con mi esposa. Y por Camiara de Tacna hay una garita de control policial. Eh, la policía subió, me dijo, usted baje. Me hizo bajar así arbitrariamente. Bajé, entregué mi documento, estaba todo correcto. Pero, lamentablemente, Marcelino Mamani Quispe, en ese año, hace 15 años atrás más o menos, habían 52 personas que tenían el mismo nombre. Un solo nombre, Marcelino Mamani Quispe, 52, y por lo menos como 5 personas de ellos estaban perseguidos por la ley. Otros por homicidio, otros por, bueno, por muchas cosas. Y en la pantalla la policía sabe que yo no soy, porque allí aparece mi nombre, pero mi padre es diferente, mi madre es distinto. Pero sin embargo se encaprichó, no, tiene que, me hizo quedar. Mi bus me dejó, bueno, me quedé allí. Dije, mire, el coronel, aquella vez era coronel, Ramiro Rojas Chávez, conoce de lo que, a dónde yo voy. No tengo ningún antecedente policial. Y el mayor de esa policía que me estaban deteniendo levantó los ojos y no firmó él, sino a su subalterno, a uno de rango menor, le hizo firmar. De todos modos me mandaron a la carceleta de Tacna, un lugar nauseabundo, horrible. Allí orinaban, estaban ladrones con los rostros desfigurados, mucha gente veía. Un lugar que huele feo. Tuve que pasar la noche allí. No sé por qué medio mandé una comunicación a la iglesia adventista de Tacna para que vengan a visitarme, y alguien vino, un anciano de la iglesia, parece que era tesorero también. Y aquí estaba Marcelino, dice, sí, yo soy. Me vio un hermano de la iglesia, un anciano, me miró, no me dijo nada, no es lo que... Estaba yéndose, y yo dije, pensé que en Tacna tenía hermanos en mi iglesia, pero no importa. Regresó, le tocó como una espada en su corazón, me preguntó cosas así, y estaba en peligro, algunos dólares estaba llevando para llevar mercaderías. Le entregué, te estoy entregándote tantos dólares, así, guárdalo por favor, aquí estoy corriendo peligro. Cuando salga allí me lo devuelves. Está en la policía, también tomó estos dólares, el número de cada serie, y él lo guardó. Y por favor, debo tener ahí algunos compañeros de Chilunquiani. Avísale que estoy aquí injustamente. Y era sábado, y en la tarde, después de las 12, aparecieron mis compañeros, un grupo coral. Cantaron allí, han traído frutas, panes, de todo. Compartí con la gente allí. La gente comentaba, eran como ángeles que estaban cantando de Dios. ¡Qué maravilloso! Allí entendí por qué estaba allí yo. Había que predicar a esa gente. En algunos tratados compartimos los pancitos, las frutas que me han traído bastante, compartí con ellos. Allí vi cómo está tan podrida la policía. El día domingo tenían que
jugar en Moquegua fútbol y allí tenían que ir a trabajar, entre comillas, los ladrones. Les soltó uno a uno, eran como 4 o 5 se fueron. Pero alguien que es inocente está allí, hasta que apareció uno de nuestros hermanos, Clímaco. Ay, ya me olvidé su apellido, pero es de la zona de por allá, de Lulcos para arriba, de esa zona es hermano Clímaco, era abogado, estaba empezando allí. Él tomó mi caso y 2 por 3 me sacó. Fui a recuperar lo que es mío y así. Eso es la pudredumbre de la justicia humana. Pero Dios siempre te está contigo. Para algo es. Entonces ya para mi hijo ya tomé teniendo esas cosas, para mi hijo menor, su nombre ya un poco más difícil. Eso me pasó a mi mano y eso nos ayuda a entender qué bueno que Dios sea nuestro juez. Hay una confianza 100%. ¿Y cuándo entramos en juicio? ¿Cuándo? Cuando tú y yo nos bautizamos, nuestros nombres son escritos en los libros de la vida del Cordero, entonces estamos en juicio y nuestro abogado es Cristo y Él nunca perdió un juicio. Por eso es que es importante que te bautices si no lo has hecho hasta ahora. Eso, hermano. Muy bien, gracias hermano Marcelino por el testimonio. Así que hermanos, el juicio en esta tierra o los jueces en esta tierra, pues es así, ¿no? Son humanos pecadores, ¿no? Como todos. Y pues nunca se va a encontrar justicia en esta tierra, pero por encima de estos jueces de esta tierra está pues el juez del universo, ¿no? El juez supremo que es nuestro Dios. Y como hijos, ya con tu testimonio, Dios permite que nos pase ciertas cosas para aprender. Y gracias por el testimonio, porque aquí se está aplicando eso, ¿no? Que así es la justicia de esta tierra. Bueno, ahora hermanos, la segunda pregunta dice, ¿cómo ilustra el caso de los cananeos la paciencia y la justicia de Dios? ¿Cómo ilustra el caso de los cananeos? Dice hermanos, la paciencia y la justicia de Dios. ¿No? Entonces acá de repente, hermanos, para avanzar también hay que recordar que 4 generaciones tenía que pasar para estos cananeos, amorreos, ¿no? Que 4 generaciones más o menos era 400 años más o menos, ¿no? Porque no habían llegado al colmo de su pecado, dice así la Biblia. Entonces hay paciencia en Dios, pues no es que inmediatamente ya se desviaron, ya pues no. ¿Cómo podríamos reflejar el carácter de Dios en nuestra manera de relacionarnos con nuestros semejantes? Hermano justo. ¿Cómo podríamos reflejar el carácter de Dios? Sí, hermana, participa, hermana. Bueno, y ahí podríamos aplicar el versículo que mencionábamos recién, lo encontré. Está en Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué grande es el Señor, ¿cierto? Qué grande es su misericordia para con nosotros, porque nosotros lo único que merecemos es morir, pero Él una y otra vez nos llama, nos busca, y llega un momento en que, bueno, viene el pecado contra el Espíritu Santo y ya no puede hacer nada más, pero no porque Él no quiera, sino por nuestra desobediencia, porque somos rebeldes. Muy bien, hermana, sí, pues no, Dios no quiere condenar a nadie. Dice, no, si hubiera alguien pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Que dio su vida por nosotros, pues, ¿no es cierto? Entonces, siempre el llamado, hermanos, es a que volvamos a Dios, confesemos nuestro pecado a Dios, y Él es justo para perdonarnos y misericordioso también para perdonar nuestros pecados. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos reflejar el carácter de Dios en nuestra manera de relacionarnos con nuestro semejante frente a que nuestro Padre es el juez justo?
¿Cómo debemos Hermano, actuar, hermanos? Sí, hermano, a ver, ¿cómo actuarías tú? A ver, hay un problema y ¿qué vas a decir, hermano? A hermano, ti. así como el hermano Marcelino ilustró, Dios ha dado en cada generación un tiempo límite de gracia. Allí debía reflejar el amor de Dios, debe ser diferente y bien recalcado. Entonces, allí se ilustra el carácter de Dios, ¿no? Entonces debe ser paciente, permanente y, y conocer lo que es el carácter de Dios. Entonces así demostrar a la humanidad. Y Dios lo tiene ese concepto de que está señalando la existencia de Dios, ¿no? Entonces eso debe ser visible y razonable, ilustrar bien, ¿no? Lo que es Dios verdadero y lo que es Dios falso. Gracias, hermano. Muy bien, hermano, ¿no? Sí, pues, pero acá la pregunta, hermanos, ¿cómo podemos reflejar el carácter de Dios en nuestra manera de relacionarnos con nuestros semejantes? Por ejemplo, nos encontramos en una situación en la cual, digamos, ya nos dicen, ya va, tienen que visitar tienen problemas, tal hermanos, tal familia, pareja tiene problemas. Pues tú vas a visitar. Y por una parte, la hermana o la esposa dice: "Oh, no, es que así es así, 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 así". Y por otra parte, el esposo dice: "No, ella es así, 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 así". ¿Tú cómo vas a no mostrar el carácter de Dios frente a ese problema que se suscita o en el mundo, en cualquier sitio, donde sea? Entonces, ¿cómo vas a tú tomar tu decisión o juzgar esos casos? Pues, hermanos, ¿no? A veces en la conversación misma tú tienes que juzgar. Entonces tú tienes que dar te preguntan, ¿no? ¿Y qué opinas de tal cosa? Y das tu juicio, pues, hermanos, ¿no? Como hijo de Dios. ¿Y cómo vas a reflejar el carácter de Dios? A ver, hermano, ¿cómo reflejar el carácter de Dios? Alguien, por ejemplo, decía, pero ¿cómo puede ser posible? Mira, esta hermana, decía, y se supone que es una hermana consagrada y líder, mira, está empezando a insultar palabras groseras así ¿contra quién? Contra este partido político. Y ya, parece que no sé cuál será su partido político, pero por otro partido político insultando. ¿Eso es hijo de Dios? Debemos estar así en ese caso, hermanos. Así estamos reflejando el carácter de Dios. Hermano A ver, Beto, nuestras opiniones, todos lo están viendo, hermanos. Entonces, ¿cómo podríamos reflejar el carácter de Dios en nuestra manera de relacionarnos con nuestros semejantes? Sí, hermano Marcelino, conteste la pregunta, hermano. vamos a procurar contestar. ¿Cómo nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo? Hay un librito escrito que dice, padres de rodillas, hijos triunfantes, parece que es así. Hay dos tomos. En el segundo tomo, el primer capítulo habla que el carácter de un cristiano es tan importante y es el mejor trabajo que podemos hacer en el mundo como padres y como mamás en la casa, es instruir a nuestros niños desde pequeñito que reflejen el carácter de Cristo. ¿Cómo? En, en Eclesiastés dice, mejor es dos que uno, porque si uno resbalare, y no habrá segundo que lo levante. Y además, dos, al dormir se calientan uno al otro, si estás en el desierto, ¿no? Y también dice, un nudo de doblez es difícil de romper y de tres es aún mejor. Entonces, imagínate cómo se trenza las damas su pelito, su cabellito, lo dividen en tres y van trenzando y es sólido, firme. Nuestro carácter es como un árbol, tiene que estar amalgamado los frutos del espíritu, el dominio propio, eh, confianza en el Señor, la oración, eh,
todos los frutos del Espíritu Santo, son como 9. Y así tiene que estar como la trenza de 9 distintos caracteres, ¿no es cierto? Entonces, ninguna cosa corrompida debería manchar el carácter de un cristiano. Entonces vamos a estar firmes. Aunque el mismo demonio venga a destruirte, no podrán porque estás sobre la roca firme, tu carácter cimentado. Vengan partidos políticos, vengan lo que vean, porque estás con Cristo, el Señor. Eso, hermano, yo creo que puede nos hacer, ese librito, si encuentran, cómprenselo y lean. Es muy útil eso. El miércoles a la iglesia donde yo asisto se tomó de ese tema y me hizo recordar. Muy bien, gracias hermano Marcelino. Sí, pues hermanos, ¿cómo podríamos reflejar el carácter de Dios en nuestra manera de relacionarnos con nuestros semejantes, ¿no? De hecho, hermanos, todos, tú, yo, estamos relacionándonos con nuestros semejantes y estamos mostrando supuestamente el carácter de Dios. Porque cualquier errorcito, ay, mira, este es el Hijo de Dios, dice, no, este es cristiano. ¿Y cómo vas a hacer estas cosas? Lo más mínimo, hermanos, están pendiente la gente, pues, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a comportarte tú donde estés, donde vayas, ¿no? Como un hijo de Dios, mostrar el carácter de Dios. Y yo lo que también reflexionando veo, ¿no? Como el hermano dice, leer ese librito, hermanos. Y yo reflexionando diría de que yo soy lo que yo veo. Si yo estoy viendo, digamos, en la tele o en el celular, qué cosa estoy leyendo, qué cosa estoy escuchando, con qué gente me relaciono, qué cosa converso con la gente. Entonces, hermanos, influye en mí, en mi comportamiento, ¿no? Entonces, si soy un peleandero es porque estoy viendo seguramente, pues, o sea, uno saca la conclusión, ¿no? Películas así de peleas, de lucha, y eso es lo que generalmente se muestra, ¿no? Entonces, sí, y así, uno refleja, ¿no? Un determinado carácter, está mostrando con quién está, pues, unido, ¿no? Junto. El hijo, por ejemplo, va a demostrar el carácter del padre, porque el hijo mira al papá y refleja, pues, el carácter. Entonces, hermanos, por eso diría, pues, la Biblia dice, ¿no? Bienaventurado aquel que medita día y noche en la ley de Jehová, o sea, en la Biblia, en la palabra de Dios. O sea, Pablo también dice, ¿no? Es mirar al Señor, ya no mirar el mundo, ¿no? Sino mirar, relacionarse. Si uno está en comunión con el Señor, como estamos haciendo, estudiando la palabra del Señor, meditando en todo eso, en todas las actividades, así, orando, ¿no? Haciendo las cosas con el Señor, entonces, automáticamente, hermanos, nuestro comportamiento va a ser, pues, de acuerdo a lo que está en nuestro cerebro, en nuestro corazón, ¿no? Automáticamente vamos a actuar como hijos de Dios, pero sin nada que ver con Dios, ni leo mi lección, ni todo, ni siquiera, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, pues lo que está influyendo en mi cabeza, lo que está, entonces, estoy programado de repente por las películas o por lo que veo, en eso estoy pensando de esa manera, pues cosas, ¿no? Y voy a actuar pues mal, aunque soy bautizado, un hijo de Dios, pero depende con qué me estoy alimentando. Por eso Jesús diría, no tienen que comer mi carne, tomar mi sangre. ¿Qué quiere decir? Estar en comunión conmigo, con mi palabra. Lo que he enseñado, tienen que practicarlo, ¿no? Bueno, entonces así yo pienso, hermanos, como cómo podríamos replicar el carácter de Dios, sería una consecuencia de estar con Dios, ¿no? Estar en comunión plena, caminar con Dios, entonces vamos a reflejar el amor de Dios. Pero si no estoy con Dios, entonces voy a reflejar cualquier cosa, hermanos, ¿no? No el carácter de Dios. Eso, bueno, estoy reflexionando y también compartiendo, ¿no? Una respuesta a esa pregunta. Reflexiona, el 3 dice, reflexiona acerca de la naturaleza fundamental del libre albedrío. Reflexiona, hermano, reflexiona, o sea, piensa, a ver, pensemos en este momento. ¿Acerca de qué? De la naturaleza fundamental, dice, del libre albedrío. ¿No? ¿Qué significa eso del libre albedrío?
Ahora, ¿por qué respeta a Dios nuestra libertad de elección, hermanos? ¿Por qué respeta a Dios nuestra libertad de elección? Primero pensar, libre albedrío. No. ¿Por qué ahora respeta a Dios nuestra libertad de elección? ¿Qué relación existe entre el amor y la libertad de elección también, hermanos? A ver, hermanos, piensen, a ver, esto del libre albedrío. Hoy en día estamos con la inteligencia artificial. ¿Están escuchando, hermanos? Ahora tienes hasta en tu celular tienes, ¿no es cierto? La palabra, no entiendes. Puedes poner libre albedrío, digamos, o cualquiera, o Dios, lo que sea. Entonces, en la búsqueda del Google, no, o hay otras aplicaciones. Bueno, ¿qué pasa, hermanos? Lo que pasa es los programas que se han creado con esta inteligencia artificial, es que inmediatamente todos los libros que tienen ahí en sus archivos, todos los libros del mundo que hay, no demora, pues segundos nada más va a demorar en buscar todo lo que estás preguntando, información. Y además de eso, en los programas, hacen esos programas que va a elegir lo que es mejor o lo que se cree. Entonces, y eso inmediatamente sale, te muestra, ahí está el significado. Como que tú hubieras abierto un libro rápido y ves, ¿no? Ah, esto significa. Es así. Pero el gran problema, hermanos, es de que toda esa información, el archivo en todo el mundo que hay, no necesariamente es correcto, pues, hermanos, ¿no? Entonces, la respuesta no necesariamente va a ser correcta, ¿no? Está en función a todo lo que, los archivos que se tienen, ¿no? En este mundo, ¿no? Los libros que puedan tener y así, entonces, para que busquen, pues, ¿no? La respuesta a esa pregunta. Entonces, ahora está llegándose al punto en el cual ya dicen que la inteligencia artificial, ya los que van a dirigir incluso los países, va a ser en función de la inteligencia artificial. Pero, hermanos, si van a dirigir este mundo, robots, ¿sí, no? No, o sea, programas, entonces. Pero, ¿quién hace esos programas? Pues, hermanos, ¿de dónde vienen esos programas? Entonces, está en función, pues, a todo lo que el hombre conoce. Y ahí se puede equivocar, como se dice, ¿no? Por más que se esté guiando por toda la información que se tiene, pero ahí, hermanos, se puede equivocar. Entonces, aquí es importante, entonces, el libre albedrío. El mejor robot que puedan crear, ¿no es cierto? Que pueda tomar las mejores decisiones así, hermanos, se puede equivocar, ¿no es cierto? Además de eso, la máquina está en función a lo que el hombre ha hecho. Es lo que el hombre ha hecho, eso nada más puede hacer el robot o lo que sea, ¿no es cierto? O la inteligencia artificial. Entonces, ahí está en función, pues, a todos los errores humanos también que se tienen, ¿no? Entonces, Hermano, ahora, sí, ahora es el libre albedrío, hermanos, y eso de Dios respeta nuestra elección. Bueno, sí, hermana, participa. sí. Buenos días, hermanos. Una explicación muy bonita del libre albedrío y el amor fue cuando nos preguntan, ¿no? A ver, ¿tú amas a tu hijo? ¿Tú amas a tu hija? Claro que sí. Entonces, para que no le pase nada a tu hijita, ¿por qué mejor no la encierras en la casa? Así no le van a saltar, así no le va a atropellar el carro, ¿no? Y es más, la puedes amarrar a la puedes amarrar a la cama si quieres para que no se aleje mucho, no se queme en la cocina y empezó, ¿no? Y realmente, o sea, eso no es amor. Entonces, por amor, tú permites que tu hijo, con todo el temor del mundo, sí vaya al colegio, en el bus, digamos, ¿no? Y es más o menos un ejemplo, ¿no? Del libre albedrío y el amor que nos tiene Jesús no nos va a amarrar para que no nos pase nada, para que no tomemos malas decisiones, ¿no? Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, esto de que Dios nos ha dado libre albedrío, tomar decisiones, y justamente, hermanos, vivimos, pues, en un mundo, o sea, el conflicto universal y el conflicto en esta tierra, hermanos, justamente está en función a esto del libre albedrío, pues, hermanos. O sea, estamos viviendo en un mundo engañado. Estábamos engañados, algunos, ¿no? Engañados estábamos.
Y cómo nos hemos dado cuenta que estamos en la verdad, porque otros dicen, no, todo es relativo, ¿no? Para ti será pues eso verdad, para él no es verdad, para mí no es verdad eso, para ti será así, ¿no? Entonces, así está el mundo, pues, hermanos. Entonces, de tal manera que ahora, no, lo que dicen que es verdad es de que el sexo, hermanos, eh, es de acuerdo a lo que el hombre piensa, ¿no? Es varón, pero si piensa que es mujer, pues entonces hay que respetar, es mujer, entonces y así. Y ya o sea, lo han anulado completamente el matrimonio que Dios estableció como creador. Al creador lo han anulado prácticamente, ¿no? Y hoy en día en los países supuestamente adelantados, aceptan, se casan hombre con hombre, mujer, con un animal se pueden casar, o con una figura se pueden casar, o sea, hacen lo que, eso es, ¿no? Que lo que piensan, ¿no es cierto? De acuerdo, bueno, al libre albedrío, sí, pues y Dios permite también, ¿no? Bueno, cada uno tome sus decisiones, pero no, es, todo eso sabemos personalmente, ¿no? Para ti también seguramente eso para nosotros es un engaño, está en un engaño, es una perversión y tiene su consecuencia y eso es destrucción. Incluso ya pierde la salvación, muerte eterna y aparte de eso, en la vida misma acá lo va a cosechar, ¿no? Lo que está eligiendo, o sea, ir en esas perversiones, ¿no? En todas esas cosas, ¿no? Pero sin embargo, eso es pues lo que la inteligencia artificial lo toma como que es cierto y va a tomar decisiones en función a esas cosas que el hombre dice, ¿no? Bueno, pero hermanos, como nosotros sabemos la verdad y todo eso, todos sabemos porque Dios es el creador y sus leyes son justas, eternas, y entonces ahí, hay un contraste, pues hermanos. Y si nosotros nos guiamos por lo que dice Dios, pues entonces eh, las elecciones también lo haremos correctamente y el amor está en función a eso también, pues hermanos, ¿no? El amor verdadero, ¿no? Porque a cualquier cosa le llaman amor también, pues la gente, ¿no? Entonces, esto del libre albedrío no estaba comparando también con los robots. El robot pues no va a tener libre albedrío, el robot va a tomar decisiones en función a lo que se le ha enseñado y lo que el mundo tiene por conocimiento, muchas cosas son erradas. ¿No? Y entonces va a tomar malas decisiones, pues el robot, ¿no es cierto? ¿No? Se le programa para que tome decisiones, entonces en función a eso, para malas decisiones. Ahora, pero nosotros como hijos de Dios, aunque no somos robots, pero tenemos libre albedrío. ¿No? Si queremos estar con el mundo, ya pues nos vamos al mundo, pues, ¿no? Y si queremos estar con Dios, creemos que Él, como creador, lo que dice es cierto, entonces yo quiero vivir bajo esa programación voluntariamente porque reconozco que Dios es justo y misericordioso y yo quiero ser hijo de Dios, quiero volverme y quiero estar con Él. Entonces, esa es mi libertad, ¿no? De elegirlo a Él a través de Jesús. Entonces, ahí yo entiendo realmente qué cosa es el amor correcto también. El amor, por ejemplo, la definición de amor está en función, pues, hermanos, a la obediencia a los mandamientos de Dios, porque yo digo amo, pero no respeto el mandamiento de Dios, ¿qué amor sería? Ahí están los 4 primeros mandamientos, amor a Dios, pero si no los respeto, cualquier cosa será ese amor, ¿no? Porque no respeto 4 mandamientos, pues, los 6 últimos mandamientos es el amor a mi prójimo. Y si respeto esos 6, estoy amando a mi prójimo, de verdad. Pero Hermanito, en el mundo, a cualquier cosa le llaman amor. Entonces, la relación de amor y la libertad de elección es importante. Sí, hermano, participe, hermano. buenos días, hermanitos. Buenos días. Bueno, quería participar en la primera pregunta, ¿no? Que usted dijo, ¿cómo reflejamos el carácter de Dios, ¿no? Y bueno, no entraba en el celular. Primeramente, el carácter de Dios, Dios es amor, ¿no? Dios es amor, eso está en primera de Juan 4:8. Todo lo que hace está motivado por amor. Y también Dios es santo, santidad. No hay maldad en él. Su pureza es perfecta. Eso está en Isaías 6:3. Justicia. Sus juicios son rectos y verdaderos. Misericordia y perdón, compasivo y paciente con nosotros. Éxodo 34:6-7.
Fidelidad, cumple siempre lo que promete. Verdad, no puede mentir ni cambiar su palabra. Entonces, ¿cómo reflejamos el carácter de Dios? Reflejar su carácter es vivir de manera que otros vean a Dios en nosotros. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 5:16. Entonces, podemos reflejarlo de estas maneras. Por ejemplo, amando como Él ama, sin egoísmo, con paciencia y perdón, siendo justos, veraces, actuando con integridad en todo momento. Eso está en Miqueas 6:8, ¿no? Mostrando misericordia, ayudando a los necesitados, siendo compasivos, viviendo en humildad, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios, perdonando, ¿no? Así como Dios nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar a todas las personas que nos han hecho daño, ¿no? Entonces acá, nuestra relación con Dios, nos relacionamos con Él cuando le conocemos a través de su palabra, oramos y dependemos de su guía cada día. Obedecemos sus mandamientos por amor, no por obligación. Permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. Qué lindo realmente, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, su carácter se refleja en nuestras palabras, acciones y actitudes. Somos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén, hermanito. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, así como dice nuestra hermana, sobre todo, si estamos en comunión con el Señor Jesucristo, andamos junto con Él. De hecho, no es solamente hoy día, sino que todo, desde el primer momento, siempre en comunión, pues todos los días uno está estudiando y aprendiendo cada vez más y más y más y más. Entonces, estás andando con Jesús, entonces es imposible, hermanos, imposible pecar, es imposible pecar. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿No? O sea, si estamos con Jesús, es imposible pecar. Estamos estudiando, estamos en comunión todos los días, orando y haciendo su voluntad. Entonces, no, es imposible que peques. Vas a mostrar el carácter de Dios. Pero si uno no estudia, no sabe lo que es la ley de Dios, nada, o sea, entonces va a cometer errores, pues por más buena intención que tenga de mostrar el carácter de Dios o quiera hacer, ¿no? Quiera ayudar a los necesitados, quiera hacer esto, quiera hacer aquello, ¿no? No va a poder hacer, pues si no está con Jesús, no va a poder hacer, buenas intenciones puede tener, pues no lo va a poder hacer, pues no lo va a poder. Entonces, ahí está, ¿no? El asunto, la comunión con Dios íntima, caminar con Él, las 24 horas del día, pues hermanos, 24 horas del día. Bueno, finalmente, hermanos, aquí dice, el Antiguo Testamento contiene muchas historias de guerras y conflictos, pero anuncia el establecimiento final de la paz, ¿no? Bueno, ¿qué papel deben desempeñar los cristianos para establecer la paz en su entorno? Así que, hermanos, ¿qué papel hemos estudiado, creo, hermanos? Una respuesta, dale de comer a tu enemigo, dice, pues, ¿no? O sea, mostrar justamente ese amor con Dios, de que estamos con Dios, mostrar, ¿no es cierto? Parece contradictorio que al que te maldice le vas a bendecir, ¿no? Entonces, eso, ¿no, hermanos? Parece contradictorio, pero cuando estamos con Jesús, entonces, ves a la gente con misericordia, ves que está equivocado, hasta te pueden estar insultando, y si estás con Jesús, vas a decir, Señor, mira, no sabe lo que dice, ¿no? Entonces tú tienes compasión, porque no conoce pues a Dios, por eso se comporta así, porque está con el enemigo, entonces, y tú no lo puedes, no lo juzgas nada, sino tú te das cuenta, y de repente has pasado experiencia también, yo antes era así, dices, ¿no? Sí, pues no, pero él le falta conocimiento y tiene misericordia, no lo estás condenando, juzgando, peleándote, no, pues no. Entonces ves la estrategia de darle de comer, como dices, es una forma figurada, ¿no? Darle de comer quiere decir ayúdale a pesar de que no se merece,
pero ayúdale que vea el amor de Dios, ¿no? Entonces, la gente, cuando ve el amor de Dios, hermanos, pues eso es transformado. ¿Cuántas? Hasta testimonios, hermanos, que siempre hemos contado de un hombre completamente eh, destruido, completamente apartado de Dios, ¿no? Ya no era hombre prácticamente, pero cuando escuchó la palabra del Señor, hermanos, y, y recibió el abrazo, recuerdo, ¿no? De una hermana, ¿no? Cantante ahí en una conferencia. Increíblemente ese hombre que apestaba un olor desagradable, pero la hermana con su vestido bien perfumado que cantaba, le estrechó un abrazo, ¿no? A ese, porque él buscaba a ese Dios que estaban predicando. Hermano, suficiente es un abrazo, ahí está el abrazo de Dios. Y es el testimonio de este hombre, ¿no? Ese Dios me ha abrazado, pero a través de esa hermana le abrazó y su vida se transformó. Es así una palabra nada más, hermanos, ¿no? Que viene del Espíritu de Dios a través de nosotros, una palabra de ánimo, a levantarlo a la persona que está caída, ¿no? Una palabra buena de ánimo, hermanos, lo transforma a una persona, ahí ve el amor de Dios, ¿no? Pues ahí está la paz, ¿no? Y se establece la paz, y eso es lo que tenemos que buscar. He visto comunidades, ¿no, hermanos? Que con la palabra de Dios que ha entrado a esa comunidad, una transformación tremenda, hermanos, completa, hasta las gente, los políticos, autoridades, ¿no? Ahí decían, ¿no? Esto yo conozco a esta gente mala que peleaba por acá, por allá, estaban detrás. Desde el momento que entró la palabra de esta comunidad, ya no hay ningún problema, ni un problema, ¿no? Y hermanos, es así, ya dejaron de lado el trago, la coca, toda la comunidad, y ya sus hijos ahora estudian pues en universidades fuera de, incluso hasta el país, me parece, hermanos, en universidades también cristianas, y ya pues excelente todo, hermanos, ¿no? Entonces ahí está, la paz se genera ahí, hermanos, así. ¿Qué papel desempeñan los cristianos para establecer la paz en su entorno? Entonces ahí está. Llevar el evangelio, pues, hermanos. El evangelio es lo que transforma familias, comunidades, puede transformar. Bueno, finalmente, hermanos, pues vamos a mostrar lo que el hermano Sergio Fustero prepara, ¿no? Dios pelea por ustedes, dicen, ¿no? Esta es la lección 5, ¿no? Y mañana, 1 de noviembre, se estará repasando. Aquí, hermanos, el texto de memoria, ¿no? Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Que José, muy obediente, obediente a Dios, Dios juzgó a los cananeos y así que él hizo lo que Dios le dijo y lo tomó, pues toda la tierra de los cananeos, a todos los cananeos, ¿no? Porque el Señor de Israel peleaba. Él estaba delante, ¿no? En la guerra estaba, lo demás complementaban, no solamente los israelitas, ¿no? A lo que Dios hacía. ¿Quién destruyó los muros de Jericó, hermanos? No eran, pues, ¿qué cosa han hecho? ¿Tenían una bomba? No había bombas en ese tiempo, hermanos. Era Dios simplemente, pues, que ha derribado esos muros. ¿Quién los ha destruido a la gente? Pues Dios lo ha destruido. Ellos simplemente tenían que entrar nada más, no para seguramente no ver que realmente Dios es el que ha vencido. Y así, hermanos, pues Dios de eso se trata la lección, que Dios está con su pueblo. Bueno, ahora, ¿qué comentarios nuestro hermano pone aquí? Comprender, dice, la guerra que llevó a Israel a tomar posesión de la tierra de Canaán no es un asunto fácil. Eso es lo que estamos tratando esta semana de entender. ¿Por qué las guerras? ¿No es cierto? Porque muchos dicen, no, ¿qué Dios es ese que mata a la gente, mujeres, niños, todo eso? Pero estamos comprendiendo, creo, hermanos, ¿no? No es fácil este asunto de comprender, ¿no? Cómo se posesionan de Canaán y todo eso, ¿no? Pues esta lección ha tratado de ese asunto. Al igual que nunca fue el propósito de Dios que existiese el pecado, claro, Dios no quiso que exista el pecado, tampoco lo fue que existiese la guerra, claro, la guerra tampoco, no debería de existir ni el pecado ni la guerra, ¿no? Y entonces, ¿por qué la muerte de tantas personas? Pues no, ¿por qué? Dice aquí, ¿no? ¿Puede ser considerada santa esa guerra, ¿no? De los israelitas contra los cananeos, esa era una guerra santa. Ahí es donde uno tiene que ponerse a pensar. Mucha gente
en muchos grupos, de repente supuestamente cristianos hacen guerra, supuestamente santa, y ha habido, ¿no? Esas cosas, pero pues si Dios no dirige eso, hermanos, ¿qué santa va a ser? Pues estas guerras que había, pues es que Dios dirigía estas guerras con un pueblo que él tenía y él está juzgando porque Dios es santo, pues, ¿no? Pero lo que el hombre haga, o sea, un grupo así, una guerra, hoy en día, pues eso no es ninguna guerra santa porque el hombre es pecador. Si Dios no está allí, pues no, pues. Para poder entender algo de este problema, debemos pues entonces ahondar en el concepto bíblico de la guerra y en los valores morales que estaban en juego en ese momento crítico de la historia. Así que la lección lo divide nuestro hermano en varias partes. La primera, una cuestión de iniquidad, ¿no? Entonces, estamos viendo la raíz del problema. Iniquidad es pues estar separados de Dios, no nada que ver con Dios. Una cuestión de iniquidad. La otra es, dice, una cuestión de justicia. Entonces, ¿qué cosa es lo justo, la justicia, no, hermanos? Bueno, la justicia, ¿no? Recalcamos, ¿no? Rahab, por ejemplo, que estaba sentenciada a la muerte eterna, pero se salvó. Entonces, ¿dónde está la justicia? Ahí creyó, pues, de eso estamos hablando, hermanos, ¿no? Creer en Hay una solución para la sentencia que tenemos de muerte eterna, ¿no? El concepto bíblico de la guerra, entonces, es otra parte y otra parte, destruidos por elección propia. Entonces, ¿por qué viene la destrucción? Porque uno mismo elige, ¿no? Elige eso. Y finalmente, buscar la paz. Entonces, ¿cuántas partes lo ha dividido nuestro hermano? 5 partes nuestra lección, pues, hermanos. Entonces, él entra en desarrollo con la primera parte, una cuestión de iniquidad, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué dice el texto? Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá. Y hemos comentado, hermanos, cuarta generación, son más o menos 400 años, pasaría, ¿no? Con el pueblo cananeo, ¿no? Para que llegue al colmo de su maldad, el amorreo, el cananeo, ¿no? Hasta aquí. Eso es lo que está hablando acá en Génesis 15:16. O sea, Dios tiene paciencia y nos da oportunidad. A todo ese pueblo dio oportunidad a los cananeos, ¿no? Hermanos, la arqueología ha revelado que la religión de Canaán era exactamente lo que la Biblia dice. ¿Qué dice, hermanos, en Deuteronomio 18:9 y 12, hermanos? ¿No? Ahí nos habla de que había hechicería, adivinación, hermanos, comunicación con los muertos, espiritismo y sacrificio de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, la gente o sea, en la religión que tenían los cananeos, era pues diabólica. Entonces, toda religión que no está en base a la palabra de Dios, a sus mandamientos de Dios, así, entonces el diablo está pues con esa religión, sea cualquiera religión, por más que se llame cristiana también, pues hermanos. Si uno busca la conveniencia ahí, no es cabal como todo, dice Dios al 100%, esa religión, por muy cristiana que se diga, pues el enemigo está pues ahí, ¿no, hermanos? Entonces, por eso los cananeos eran, dice, hechiceros, adivinos, entonces se relacionan con los muertos. Eso condena a Dios, pues, ¿no? La hechicería es buscar, pues, al diablo. La adivinación es también, por no buscar a Dios, sino dejarle al diablo, ¿no? Que él actúe ahí en la adivinación. El espiritismo también, los muertos no se levantan, pero él engaña pues, a la gente y dice, no, los muertos te van a decir, y él se disfraza, pues el diablo, y engaña a la gente. Sacrifican niños, eso no es, sino es una copia grotesca, diremos, de los sacrificios que Dios hacía en el templo, que representa a Jesús. Entonces, y aquí es otra cosa, ¿no? El diablo siempre ha tratado de copiar las cosas de Dios, pero tergiversadas, ¿no? Hay un día de descanso sábado, y ya pone otro día domingo. Hay una cosa que dice Dios, lo cambia pues el diablo, ¿no? O sea, lo tergiversa, ¿no? Es así. Entonces, a esto hay que añadir el rito de la prostitución sagrada, hermanos. Eso es lo que hemos visto también en la Biblia, hermanos. El sexo es mal utilizado y dentro del templo incluso habían prostitución. ¿Y qué cosas hoy en día también, no? Los ritos que se hacen, las ceremonias, tradiciones y costumbres que hay en todos los pueblos. Ahí está pues la prostitución también, pues hermanos, espiritual y también literal, hermanos, ¿no? Porque ahí se bebe, se emborrachan, hacen lo que quieren, hermanos, y ahí está pues el adulterio y todo.
que desagrada tenía bien poco, pues hermanos, practicada tanto por sacerdotes como por sacerdotisas, ¿no? Y es lo que hoy en día vemos también, ¿no? Con Roma papal, ¿no? Que promueve todas esas cosas. Aunque estas prácticas ya eran comunes en el tiempo de Abraham, Dios les concedió más de 400 años de tiempo para que rectificasen su conducta, hermanos. Finalmente, pues había que poner fin a estos ritos aberrantes, ¿no? Que relajaban la moralidad de las personas y fomentaban toda clase de vicios. El exterminio de los cananeos evitaría, pues, al menos durante un tiempo la degradación, dice así, ¿no? El comentario. Bueno, está bien, claro. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo que también era del mundo, pero pues Dios lo purificó, le enseñó, lo instruyó y querían que sea luz, pues el pueblo de Israel, posesionándose de esas tierras también. El propósito era que sea un instrumento de Dios y que todo el mundo sea salvo, pues no viendo la luz de este pueblo, de esta nación Israel. Pero no se cumplió ese propósito, luego se cambió a la iglesia. Ahora la iglesia tiene ese propósito de ser la luz de este mundo para que el mundo también pueda ver y ser salvo. Bueno, la otra parte, la cuestión de justicia, hermanos. Dios, dice el texto bíblico, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Bueno, hay otra versión, hermanos, no sé si aquí yo tengo, ahí está. Y he puesto aquí, estoy viendo aquí, ¿no? Un texto bíblico que dice aquí, hermanos, ¿no? En Deuteronomios, no, Salmos, dice, ¿no? 7, ahí está, Salmos 7, 11 y 12 dice, Él es un juez justo, siempre condena a los perversos. Dios es así, siempre va a condenar a los perversos. Y si ellos no se arrepienten de su mal, dice, ¿no? Si ellos no se arrepienten de su mal, ¿no? Entonces Dios los va a condenar, ¿no? Entonces, Dios es juez justo, hermanos. Entonces, es el creador, pues si él sabe lo que dice, pues hermanos, ¿no? Y lo ha demostrado, ¿no? Entonces, no es que tampoco esté escondido eso, ¿no? De que Dios es justo. Se ha demostrado el universo entero a través de Jesucristo, ¿no? Que Él paga con justicia nuestro pecado para que seamos salvos. Es justo, pues es justo, ¿no? No es que solamente por una palabra nos va a salvar, sino es porque Él lo ha pagado. El amor y la justicia son la base del carácter de Dios. Importantísimo, hermanos. El amor y la justicia son la base del carácter. Esto hace que Él, un juez justo e imparcial, hermano, que aplace el castigo con el fin de que el pecador se convierta, pues no, pero que no tolerará el mal para siempre. Así dice la Biblia, hermanos. La guerra para conquistar Canaán, hermanos, no se realizó por motivos imperialistas, o sea, intereses, ¿no? De apropiarse, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Hay países que quieren apoderarse de otro país. Las guerras eran así, pues, hermanos, ¿no? Así en las peleas que había entre un país y otro país, quitaba pues, un pedazo de terreno y todo eso, sino por la orden divina, dice aquí, de ejecutar el castigo que sus inicuos habitantes merecían. En las guerras que estamos estudiando, hermanos, Dios está interviniendo con el pueblo de Israel, ¿no? Él es otra cosa, eso, hermanos. El deseo de Dios era establecer en ese territorio un gobierno justo que fuera ejemplo a todas las naciones, ¿no? Ese era el propósito de Dios, motivándolas a elevar sus conceptos morales y conseguir así un estado de paz y justicia a nivel mundial. Ahí está la palabra de Dios, pues hermanos, ¿no? Deuteronomio 4, 5 y 6, hermanos, ¿no? Bueno, eh, como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. O sea, la intención de Dios aplicando es que nosotros, la iglesia, nosotros, a través de nosotros, haga ver al mundo entero, al universo incluso, hermanos, que su ley implementada en nuestra mente, en nuestro corazón, o sea, el hecho de que aceptemos a Dios, también su ley se pone en nosotros. Entonces, estando con el Señor, pues, y ahí está el modelo del Señor Jesucristo como humano, estando Él con nosotros, pues nosotros podamos reflejar su carácter, hermanos.
Entonces el pueblo de Israel debía haber cumplido ese propósito. No, por eso entonces el juicio también que hace contra los cananeos, que también los cananeos tenían esa oportunidad, pero ellos también pues rechazaron. 400 años se les dio, eso es lo que estamos viendo en la Biblia. Entiende esta parte el concepto bíblico de la guerra. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, ¿no? O sea, Dios es fuego consumidor, hermanos, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Hermanos, el Señor es como fuego consumidor. Ahora, el Señor va a venir como fuego consumidor también, hermanos, ¿no? Entonces, lo que es pecado lo va a consumir. Y si nosotros estamos con pecado, de repente hoy día viene el Señor, entonces si estamos con pecado, entonces va a consumir el pecado. Y como está en nosotros, nos va a consumir a nosotros también, porque está en nosotros. Entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Sacar el pecado, pues, ¿no es cierto? Ahora, si uno confiesa su pecado, se arrepiente, se vuelve a Dios, entonces ese fuego que consume va a consumir, como tú lo estás botando tu pecado lo consume, pero a ti lo que te va a hacer es te purifica. El fuego es purificador, también dice la Biblia eso, ¿no? Al que se humilla, al que confiesa su pecado, Dios lo purifica. En ese plan estamos, pues siendo purificados por Dios a través de las cosas, porque creemos en Dios, pues nos está preparando para vivir, nos está purificando para vivir eternamente con Él. Pero al que no quiere seguir con su pecado, al final va a ser consumido con el fuego. Va a morir sin esperanza, pues se va a perder. ¿Qué dice el comentario? Bíblicamente las guerras debían limitarse a situaciones específicas y eran definidas por Dios mismo. Estas son las normas que regían las guerras autorizadas por... Bueno, hemos estudiado, hermanos, eso, ¿no? De las guerras, en el caso del pueblo de Israel, y Dios es el general de este pueblo, o sea, del ejército de Dios. Él dictaba y Josué lo único que tenía que hacer era hacer caso nada más, y todos los israelitas debían hacer caso, porque Dios es el que luchaba. No se permitía un ejército profesional, ¿no? Los soldados no recibían paga y en ocasiones ni siquiera podían tomar botín. Solo se permitía guerrear por la conquista o defensa de la tierra prometida en ese momento histórico particular. En otras palabras, lo que Dios decía, eso es lo que tenían que hacer. ¿Cómo vencer una guerra dando vueltas alrededor, gritando? Es que Dios está diciendo, ustedes obedezcan yo lo que digo, yo estoy peleando, ¿no? Pero quiero ver, lo estoy poniendo en prueba. Les estoy diciendo que hagan esto y hagan eso. Y hacían eso y Dios hacía su parte, pues, ¿no? Él luchaba, ¿no? Eso es lo mismo lo que nos dice a nosotros. Yo les digo esto, hagan eso. Entonces, lo demás, ¿qué cosa? ¿Quieren milagros? ¿Quieren cosas así? Yo lo voy a hacer, pero hagan lo que yo les digo. Nos está poniendo en prueba, ¿no? En todo lo que tenemos que hacer. Eran dirigidas por profetas inspirados por Dios, como fue Moisés y Josué, pues, ¿no? Dios está dirigiendo. Se exigía preparación espiritual antes de la batalla. Claro, o sea, espiritual significa deja tu pecado para que yo haga las cosas, pero acá en cierto momento desobedeció y Dios ya no estaba allí y fracasaron en una guerra, pues hermano. El israelita que no cumpliese las normas de la guerra era tratado como enemigo. Claro, enemigo, pues no debería haber en la iglesia alguien que desobedezca pues el mandamiento de Dios, es enemigo. En muchas ocasiones Dios intervino directamente en la batalla. Claro, era así, pues Dios era el que encabezaba, pues y hoy en día también es el que encabeza, pues hermanos. ¿Quién le va a poder vencer a Satanás si no es nuestro Dios? Es nuestro general Jesús. Simplemente tú dices, Señor Jesús, sácalo a estos demonios de esta persona. Los demonios escapan, pues porque escuchan el nombre de Jesús, hermanos. Es nuestro líder, pues no ese es nuestro el que dirige, ¿no? Hoy en día la batalla, ¿no? La otra parte, hermanos, destruidos por elección propia, ¿no? O sea, eligen eso, ¿no? Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de los laderas y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, hermanos, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado.
Así es, hermanos, eso tenemos que entender, de que no va a quedar ni raíz ni ramas, de lo que es pecado, todo. Por eso nosotros no debemos de convivir con el pecado, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que hacer, hermanos, ¿no? Si hoy día todavía vemos que algo está de pecado, sabemos lo que es pecado, está en nosotros, hay que desecharlo, hermanos, pedir a Dios perdón, ¿no? Volvernos a Dios. Perdóname, Señor, sácame de la situación en la cual estoy. Hay que pedir a Dios, ¿no? Todo el territorio de Canaán fue declarado anatema. Ya, anatema quiere decir que Dios sentenció, pues no, ya está maldito, ¿no? Anatema es eso. Es decir, dedicado a la destrucción. Anatema quiere decir que está dedicado ya a la destrucción. Todo ser vivo debía morir. Aunque la misericordia de Dios se mostró, ¿no? Raf, la ramera, estaba pues condenado así a la destrucción. Era anatema, era maldito. Pero ¿qué pasó? Creyó en Jesús y fue salvo. Y llegó a ser la tatarabuela del Señor Jesucristo. Miren, una prostituta. Hermanos, ¿a dónde llegó? Así es Dios, pues, ¿no? Es justo. Y los que no quisieron, no, pues, fueron condenados, destruidos totalmente, han muerto todos, ¿no? Es así, hermanos. Miren, cuánto amor Dios tiene por nosotros, ¿no? Es entender, hermanos, que Jesús se ha hecho maldito por nosotros. Anatema se ha hecho. Ha ido a la cruz. Que se eran clavados en la cruz eran anatemas, malditos. Entonces, la maldición que nos correspondía a nosotros, Él lo ha recibido, lo ha llevado a la cruz, o sea, Él ha muerto por nuestros pecados. Eso es justicia. Por eso, con justicia nos salva, pues también el Señor. Bueno, seguimos. Sin embargo, había excepciones, dicen, no, ahí está. Los destinados a la destrucción que obedecerían a Dios podían vivir, como ejemplo, Raab o los Gabaonitas también, pues hermano. Los israelitas que desobedecieran, miren, israelitas como Acán, hermanos, debían morir. Y murió, pues Acán, siendo del pueblo de Dios y desobedeció, murió, pues no cometamos ese error. Siendo hijos de Dios, estando en la iglesia, desobediente, vamos a morir. Dios es así. Ante Dios, cananeos e israelitas eran vistos de la misma forma. Entonces nos ve igual a toda la gente del mundo y nosotros de la iglesia, nos ve igualito Dios. ¿No? Imparcialmente, no se parcializa, ¿no? Porque tú eres de la iglesia, no tiene ningún privilegio. De igual manera, los que están afuera, igual que a nosotros lo miran, ¿no? Si creen, pues también los ama Dios, los ayuda y los defiende. Pero si no creen, también, pues no, seas de la iglesia o no seas de la. La diferencia consistió en que unos decidieron empecinarse en su rebelión contra Dios y otros decidieron obedecer. Ahí está la diferencia. Ahora la decisión sigue siendo nuestra, pues hermano. Tú decides, hermano. Cuando Jesús venga, seremos salvados o destruidos por nuestra propia elección. Así es, hermanos, así es, por nuestra propia elección. La otra parte, hermanos, busca de paz, la última parte. Haré que la paz te gobierne y la justicia te rija. Ese es el propósito de Dios. Que vivamos en paz eternamente, en una nueva tierra, un nuevo cielo. A Jesús se le llama el príncipe de paz. Ahí está Isaías 9:6. Ese Jesús, ese niño que ha nacido, pues su nombre es príncipe de paz. Así es, lo que busca es la paz. Vino a traer paz y reinará pues en paz, hermanos. Eso es lo que es. La iglesia debemos estar así, hermanos, ¿no? En medio del conflicto, pero hay paz pues, dentro de la iglesia. Debe ser así. Si es que Dios está, hay paz. Pero hasta que su reino de paz sea en una realidad, permanecemos en un territorio en guerra, inmerso en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Así es. Pero como niños agarrados de la mano de un padre, así estamos pues, con Jesús, ¿no es cierto? Él es el que nos defiende, ¿no? Y vamos así, ¿no? Con esa paz que Dios nos da en medio del conflicto. Cuando el ejército sirio sitió a Dotán para apresar al profeta Eliseo, este no pidió a Dios que el ejército celestial que le rodeaba destruyese a los sirios. En su lugar pidió llevar al cegado ejército sirio hasta Samaria para una vez allí conseguir la paz entre las dos naciones en guerra. Los sirios eran enemigos del pueblo de Israel, hermanos, y ellos por el poder de Dios, hermanos, los sirios, pues por el profeta Eliseo así, ¿no, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos? Que ellos fueron atrapados, pues no, o sea,
enceguecidos y llevados a un lugar donde les rodeaba pues todo el ejército israelita. Y cuando abren los ojos, no, hermanos, se dan cuenta que están atrapados. No podían hacer nada, pues. ¿Y qué han hecho? Seguramente esperaban por los sirios y ahora nos matarán, pues. Pero ¿cuál es la actitud de Dios, hermanos? Eran prisioneros, entonces la estrategia fue, ya, denles comida, la mejor comida, pan, todo ya. Muy bien, ahora vuélvanse a su casa, en libertad. Hermanos, estos sirios nunca más han hecho guerra ahí, desde ese momento, al pueblo de Israel. ¿Y cómo se resolvió el problema de la guerra, esa enemistad? Dándole la comida, paz, ¿no? Claro, los atraparon, pero no los mataron, sino se les mostró la misericordia, el amor de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros semejantes, ¿no? La gente, todos somos malos, toda la gente es mala. Entonces, cuando tú le encuentres en medio de la cosecha de repente de su problema, de su mal, aunque no se merece nada, tú le ayudas, le muestras el amor de Dios, ¿no? Y entonces la gente dice, pero va a decir, ¿cómo si yo soy malo? ¿Cómo me ayuda, no? ¿Cómo pues esa gente que me pueda ayudar cuando yo soy malo? Y les estoy haciendo mal a ellos todavía. Cuando ven ese amor, hermanos, transforma su vida y nunca más se van a separar de Dios. El que ve el amor de Dios, pues nunca se va a separar de Dios. Esa es la estrategia. El amor es el arma más poderosa, hermanos, en esta guerra. Así es, hermanos, mostrar el amor de Dios. ¿Qué más? Este es el ejemplo que Jesús nos enseñó. Buscar primero la paz en el conflicto. Vencer al mal con el bien. Vencer al mal con el bien. Finalmente, la última cita dice, la destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán. Bueno, Dios a Moisés, Moisés al pueblo, pues ahí está. Dios como juez, no dio su sentencia. Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran pues en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinitas. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán para convertirlo en una nación y un gobierno que fuera una manifestación de su reino en la tierra. No solo habían de ser los israelitas herederos de la religión verdadera, sino que habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Ese es el propósito del pueblo de Israel, que muestren los principios, ¿no? El amor de Dios a todo el mundo, ¿no? Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. Hermanos, ¿qué pasaría si no habría una luz, una verdad, hermanos, que mostrar? Todos nos perderíamos. Pues. Si no habría la Biblia, todos nos perderíamos, pues no. Todos nos perderíamos. Si no habría Jesucristo, que es la luz, todos nos perderíamos. Para que se vea la luz en este mundo, Dios ha querido que este pueblo de Israel pues muestre esa verdad, esa luz, pero no cumplió su función, pues miren lo que es justo Dios, y lo ha desechado a ese pueblo, a su propio pueblo lo ha desechado, ¿por qué? Porque no cumple ese propósito, se va a las tradiciones y costumbres de los. Es así, imparcial es Dios, y nos forma a nosotros, nos adopta como hijos a los gentiles, y somos nosotros ahora el pueblo de Israel. ¿Y para qué? Para que cumplamos ese propósito de ser luces, mostrar el amor de Dios, el carácter de Dios. Ahora, si no vamos a cumplir el propósito de Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? Dios es justo, ¿no? Así que, hermanos, el Señor dice, yo los amo, por eso les llamo la atención. Arrepiéntanse, dice, nos dice, yo estoy, mira, a la puerta y te estoy llamando. Quiero entrar a tu vida, a tu corazón. A nosotros nos está diciendo. Que Dios, hermanos, nos bendiga a todos, que abramos la puerta en nuestro corazón. Quisiera que alguien ore a Dios. Si todavía hay alguien que está acompañándonos, hermana Belea, por favor, despídanos con una oración. Gracias, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, estamos muy contentos de poder
Hermana, hermana Belea, estado acérquese al reunidos micro. con usted Ah, y Padre Santo, vemos su carácter tan misericordioso que usted no desecha a nadie. No, querido Padre que estás en los cielos, ¿se escucha? ahora sí, hermana, ahora sí. Sigue, sigue, hermana, sigue, sigue, sigue. Ya. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta reunión. Conocemos tu carácter tan maravilloso, piadoso, paciente, que tú, Señor, con tu inmenso amor quieres que todos seamos salvos. Tu corazón, tu misericordia es tan grande y para ti no hay pueblos desechados, para ti todos somos iguales delante de ti, Señor. Y muchos de diferentes razas, etnias, pueblos, naciones, cuando te conocemos, Señor, nos rendimos y nos entregamos a ti. Señor, tu carácter es más inmenso, tan grande y misericordioso que no se puede entender. Y Señor, no merecemos nada, pero tú nos acoges. Señor, te rogamos que nos acompañes y nos muestres tu carácter a través del estudio de la palabra que hacemos día a día y que podamos reflejar esa tu luz en nuestras vidas y la vida de los nuestros. Señor, gracias, bendito seas. Te alabamos y glorificamos por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, bendito seas, te agradecemos y te pedimos estos favores en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Belea. Muy bien, hermanos, hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.